plena Guerra Fría, puesto que Cuba, encabezado por Fidel Alejandro Castro Ruiz, él va a convocar la protección de la Unión Soviética, ¿cierto? Nombre que adquirió Rusia después de su revolución. Muy bien. A ver, vamos a hablar un poquito de la Guerra Fría antes de tocar este tema. ¿Por qué se le llama Guerra Fría o se le llamó porque ya no hay Guerra Fría? Han quedado rezagos, ¿no? Bien. Llegó mi mensaje, ¿verdad? Ya. ¿Por qué Guerra Fría? Una guerra que no llegó a darse, ¿no? Había bastante recelo entre los bandos contrarios. Cada bando abrazaba y predicaba una ideología. Ahí estaban en tensión, apuntándose, misil frente a misil. Pero no pasó nada. Guerra Fría. Por debajo se espiaban, mandaban espías, la carrera de los espionajes. Anda, a ver, anda Rusia, disfrázate de ruso. A ver qué piensan de Estados Unidos y así viceversa. ¿De acuerdo? Y con bastante tensión. Rumor de guerra, pero no llegó a darse. Bien. Esta Guerra Fría se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Después de haberse repartido el mundo. Una parte para la Unión Soviética, otra parte para Estados Unidos, la otra parte para Inglaterra. A ver, mi pregunta es, ¿cómo se llamó ese congreso donde las potencias se estarían repartiendo el mundo? Como una naranja. A ver. ¿Quién sabe? A ver. Si no pueden pronunciarlo, lo escriben en el chat. A ver. Hablen, muchachos. ¿En qué congreso se dio la repartición del mundo? Entre Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Cada país con su presidente. Estaba Roosevelt en Estados Unidos, Churchill en Inglaterra, primer ministro. ¿De acuerdo? El Congreso de Yalta. Congreso de Yalta. A ver. Bien. Y esto sería antecedente a la Guerra Fría.
A ver, estos bandos eran dos. Un grupo de países seguían a los Estados Unidos. El otro grupo de países a la Unión Soviética. A ver, ¿qué grupo formaron aquellos que siguieron a los Estados Unidos? A ver, ¿qué grupo formaron aquellos que siguieron a los Estados Unidos? Lo pueden escribir en el chat. ¿Me están escuchando, verdad? Ah, recién hablan, qué tortura. A ver, la OTAN. ¿Qué significa OTAN? Los capitalistas, profe. Claro, muy bien. La OTAN, formado por los capitalistas. ¿Significado de OTAN? Ahora sí, muy bien. No, Potsdam es es antecedente. Yalta es el definitivo, donde ya se dio la repartición del mundo entre esos países con alto poder de dominio. Los que formaron, los que siguieron a la Unión Soviética. El Pacto de Varsovia. Ahora yo les pregunto, el Pacto de Varsovia, ¿China formó parte del Pacto de Varsovia? ¿China qué ideología practicaba y practica? China es comunista. Entonces, a ver, si China es comunista y desde aquel entonces era comunista, China, ¿formó parte del Pacto de Varsovia? No formó parte del Pacto de Varsovia, no integró. Pero profe era comunista. Entonces, ¿por qué esa contradicción? Por una razón. Mao Zedong aplica el comunismo en su país con otra realidad, con otro criterio, que lo diferenciaba de la Unión Soviética rusa. Rusia o la Unión Soviética buscaba condicionar a China. Tienen que hacer lo que nosotros decimos. La realidad tiene que ser en favor del obrero. Pero China, ¿por quién se preocupaba? ¿Por qué elemento social se preocupaba? Por el campesino. Entonces ahí comenzaron a desviar. No congeniaba. Ahí donde se dio cuenta Mao Zedong y dijo, pues no, los problemas de China los va a solucionar China. Y se separa de la Unión Soviética. Por rato se hablaban, ¿no? Pero no formaron parte. Los otros países que formaron parte del Pacto de Varsovia, mayormente fueron aquellos que estaban ubicados en la parte oriental de Europa y una parte de Alemania, Alemania democrática. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí. Esa es la Guerra Fría. ¿Cuándo termina la Guerra Fría? A ver. A ver, eso sería una consecuencia. ¿Eh? La caída del muro de Berlín sería una consecuencia. Porque el fin de la Guerra Fría se dio con la perestroika. ¿De acuerdo? Fueron medidas que hicieron que la Unión Soviética cambie de política y esté más disponible a todos los países y cambiara su programa de comunista ya a un capitalismo.
un cambio. Recuerda que la palabra perestroika está en ruso, significa cambio. Y a ver, ¿qué presidente propagó en la Unión Soviética el programa de perestroika, de cambio? ¿Qué presidente? A ver, alternativas. Andropov, Chernenko, Gorbachev. ¿Quién de ellos? Andropov, Chernenko, Gorbachev. ¿Quién de ellos realizó el programa de perestroika, de cambio? ¿Qué dicen? Ah, Gorbachev, Mikhail Gorbachev. ¿De acuerdo? Y ahí termina la Guerra Fría. A ver, una consecuencia de la Guerra Fría, de su final. Consecuencia del término, del fin de la Guerra Fría. A ver, ¿cuál sería esa consecuencia? La hegemonía total de Estados Unidos. ¿Cierto? Más que capitalismo, neocapitalismo, neoliberalismo. Ya todo para Estados Unidos. Hasta la fecha. Claro que el que le pisa los talones es China. Muy bien. A ver, un poquito de China. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué Rusia dejó de ser el eje del comunismo? Ah, ya. Es que mira, su política, un poco cerrada, no daba resultado. Hablamos del comercio. Mira, si yo quiero vender, ya tengo mi negocio, ¿ya? Y solamente vendo o comercializo con gente de mi círculo, pero no con todos, ¿cómo me iría económicamente? ¿Mal o bien? Mi negocio sería lento, porque para que mi negocio avance, tengo que venderle a todos. A mi vecino que me habla, al que no me habla, y me va a pagar. La Unión Soviética solamente con sus satélites, no salía más allá. Sus programas de economía estaban encerrando a la Unión Soviética. Habían descuidos también administrativos, económicos, tecnológicos. Recuerda que hubo un descuido por el cual en una región se les escapa la energía radioactiva. ¡Pum! Se escapó. La población recibió todo eso. Todos murieron en esa región. Nadie quiso decir nada. La expansión radioactiva comenzó a afectar a los países vecinos. A Inglaterra, a Francia, a Alemania. ¿Qué está pasando? ¿A quién se le soltó ese gas? Rusia. Yo no. Pero al final se enteraron que ese reactor atómico se había malogrado por falta de mantenimiento y sucedió pues lo que les comenté, la fuga de radiación. ¿En qué región? En Chernóbil. Chernobyl. Y esas cosas como que difamaron a la Unión Soviética. Ese es uno. El otro, recuerda que unos rebeldes de religión islámica tomaron la embajada de la Unión Soviética en ese país y lograron que la Unión Soviética no interviniera sobre ellos. ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país?
Afganistán. Afganistán. Bueno, claro, a Estados Unidos también muchos países se le escaparon de las manos. La Unión Soviética como que quedó desacreditada y sobre todo en economía. Ya vamos a cambiar el programa y nuevamente la Unión Soviética se vuelve capitalista. Aunque políticamente hay rezagos comunistas, ¿no? Pero la Rusia de hoy con la soviética de los 80 y décadas anteriores eran diferentes. A ese cambio se le llamó perestroika, no significa cambio. Está claro, y esos fueron los motivos por qué el cambio, sobre todo administrativo, ¿no? De carácter económico. Bien, a ver. ¿A quién tengo que admitir? ¿Sí? Ya. Ya. Ahora sí, pasamos al tema. Panorama histórico. Mira, 1953 al 59 es el trayecto histórico de la Revolución Cubana, ¿no? Sobresaliendo en todo el capítulo de la Guerra Fría. Está en plena Guerra Fría. Y va a tomar un papel muy importante en esa época. A ver, panorama histórico. Antes de todo eso, edad moderna, ¿no? Vamos a hacer así una disertación violenta, ¿eh? Como acabas siempre de decirlo tú. En la edad moderna, cuando se dieron las navegaciones, ¿no? Las circunnavegaciones, Cristóbal Colón bautizó a la isla de Cuba ¿con qué nombre? ¿Qué nombre le puso Colón a Cuba? Esa isla que forma parte de las Bahamas. Colón dijo, le vamos a poner el nombre de España. Juana. Juana. A Cuba le va a llamar Juana. Esta isla se va a llamar Juana en homenaje a la reina Juana de Portugal. ¿De acuerdo? Nombre de Juana. ¿Entendido? Muy bien. Durante la colonia se llamaba, cuando ya los españoles colonizaron la mayoría de países, lo que hoy en día tú llamas Latinoamérica, ¿qué nombre recibió por parte de España? La Capitanía General de Cuba. Capitanía de Cuba. O Capitanía General de Cuba. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en ese trayecto ya hubieron rebeliones. Los países de las Bahamas, del Caribe, tardíamente se liberaron del poder español. Mucho después de aquellos países ubicados en la parte occidental de Sudamérica, bañados por el Océano Pacífico. Tardíamente, Cuba y Puerto Rico se habían liberado del poder español, pero sin embargo hubieron rebeliones. La de mayor importancia en el siglo XIX, ya terminando 1899, el 95 al 99, cuando el Perú estaba viviendo, a ver, en 1895, el 99, el Perú, ¿qué etapa estaba pasando? A ver. ¿La Revolución Civil? 1895 al 99. Claro, habían revoluciones, pero el Perú estaba pasando, después de la guerra contra Chile, cuando dijeron tenemos que superarnos, estaban pasando la reconstrucción nacional, ¿no? Muy bien. Mientras en Cuba, un personaje político, se volvió guerrillero también, y era literato, y era poeta, va a ser el representante del modernismo.
voy a meter un poquito de literatura. Y va a encabezar una de las primeras rebeliones, le va a llamar la rebelión necesaria, así se le va a llamar, el cual fue derrotado, no pudo. Y recuerda que en esas épocas anteriores, un poquito anteriores a 1899, o sea, 1854, 55, también habían rebeliones de los cubanos contra los españoles. ¿De acuerdo? ¿Qué presidente peruano le prestó solidaridad a la libertad de Cuba, mandando gente, mandando soldados voluntarios para luchar por la causa de independencia cubana? Un presidente peruano le dio solidaridad a los cubanos. Un presidente peruano. A ver, ¿quién fue? ¿Qué dices? No. Rubén Darío no. José Martí. José Martí. José, ¿qué dije? José Martí. ¿De acuerdo? Y en literatura, él va a ser el máximo representante del modernismo. ¿De acuerdo? Y él se va a rebelar contra los españoles, fue derrotado. Y confinado el hombre, también murió. ¿Ya? Bien. Posteriormente, Cuba fue liberada por los Estados Unidos y va a enfrentar a los españoles. ¿De acuerdo? Va a enfrentar a los españoles y los va a derrotar. España ya era un país decadente, una potencia decadente. Y Norteamérica forma situaciones, queman un barco, queman un propio barco norteamericano y le echan la culpa a los españoles. Ustedes han sido, declaramos la guerra a España. Pero mentira, pues. Los mismos norteamericanos quemaron su propio barco. Y ese barco no estaba tripulado, no había nadie. Norteamérica, como les dije la vez pasada, se caracterizó siempre por formar situaciones antes de declarar una guerra. ¿De acuerdo? Y posteriormente España fue derrotada por Norteamérica, liberando a Cuba, liberando a Puerto Rico, y va a convertir temporalmente a Cuba en un protectorado. ¿De acuerdo? ¿Bajo qué misión? Ahí gobernaba en Estados Unidos el presidente William McKinley. ¿De acuerdo? No me alcanza a anotarlo aquí. Lo voy a escribir en el chat. Un momento, por favor. ¿Ya? A ver. Admito por acá. William McKinley. Pueden ver mi mensaje, ¿no? ¿Lo han leído? Y bueno, pues él gobernaba en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y van a realizar o van a establecer una misión por parte de Norteamérica sobre Cuba. Esa misión consistía en que Norteamérica iba a proteger a Cuba hasta que ellos supieran autoconducirse políticamente y económicamente. Ya Norteamérica ya dejará su tutela hasta que Cuba pueda conducirse políticamente y económicamente. A ver, ¿cómo se llamó esa misión, esa enmienda? Una política americana, un pretexto era, ¿no? Simplemente ellos liberaron a Cuba, no porque querían a los cubanos, no porque amaban a los cubanos, sino que simplemente ya Norteamérica en esa época ya tenía pretensiones expansionistas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo se llamó esa enmienda? Que consistía en proteger a Cuba hasta que ellos pudieran
solos autoconducirse. La enmienda de Platts se establece la misión de Platts. La misión de, ¿qué dije? Platts. Y esta misión de Platts consistía en que Cuba iba a ser protectorado de Norteamérica hasta que los cubanos pudieran autoconducirse. Mentira. Simplemente Norteamérica ya tenía, como les vuelvo a repetir, ya tenían fines expansionistas y querían tomar el poder de Cuba. Recuerda que más tarde también Norteamérica ambicionaba invadir otro país ubicado en Centroamérica. Y tú debes de saberlo. A ver, ¿qué país centroamericano los norteamericanos querían anexar? Cuba, me paso ese país. Ya ellos tenían ya planificado todo. A ver, ¿qué país centroamericano los norteamericanos buscaban invadir? Por medio de Cuba. De Cuba me paso allá. A ver. Puedes apuntarlo. A ver. Panamá. Yo quiero Panamá, decían los norteamericanos. Yo querer Panamá. Ya eso se dieron añitos posteriores, pues. Ya finalizando siglo XIX y los primeros años del siglo XX, Norteamérica y posteriormente, Norteamérica ambicionaba pues invadir Panamá. Pasamos al tema de Cuba. Platt era un senador norteamericano. ¿De acuerdo? Scott Platt, senador. Y él propuso esa misión. Que comenzaría desde 1899 hasta 1934. ¿De acuerdo? Por favor, ya se acaban los minutos. Voy a volver a darles mi enlace. Por favor, no se vayan. ¿De acuerdo? Si se van, yo los traigo. A ver, vamos a esperar estos cachitos de minutos, ¿eh? Bien. Ahora tenemos la dictadura de Fulgencio Batista. Esto ya es hacia 1900 ya, siglo XX. Ya. Por favor, si se apaga el Zoom, no se vayan. Voy a mandarles otro enlace para nuevamente contactarnos. La dictadura de Batista, Fulgencio Batista. Entonces va a ser uno de los protagonistas que se van a dar frente a la Revolución Cubana. ¿Ah? Voy a cortarlo, sí. Batista. A ver, nombre completo de Fulgencio Batista. Nombre completo de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista y Saldívar. ¿Cierto? Sí, estoy correcto. Fulgencio Batista y Saldívar. Muy bien. Antecedentes. El suicidio del presidente cubano Eduardo Chivás. Quería enfrentar la corrupción, según él. Él pertenecía al Partido Comunista. Entra en depresión porque no podía detener a sus adversarios y se suicida. Por ahí algunos historiadores dicen no, que lo asesinaron y fingieron un suicidio. Bien. Y posteriormente, a la muerte de este personaje, Eduardo Chivás,
fue reemplazado por Fulgencio Batista. A ver, les pregunto, ¿qué tipo de gobierno implanta Fulgencio Batista en Cuba? A ver, ¿qué tipo de gobierno impuso Batista sobre Cuba? Gobierno capitalista, simpatizante de Estados Unidos. Y es más, va a trabajar para Estados Unidos. Bien. Duración de su gobierno. Ahí está la duración de su gobierno. 1940, 1944. En plena Segunda Guerra Mundial. Ya casi finalizando. A ver, ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945, ¿no? Entonces, a estas alturas, del 40 al 44, ya prácticamente la Segunda Guerra Mundial estaba terminando. Bien. Y va a comenzar la otra fase del gobierno de Batista. 1951-58. En plena Guerra Fría. ¿De acuerdo? En plena Guerra Fría. A veces dejan A ver, en la mañana encontró tierra. Por eso, Digamos. dejar limpio es dejar limpio. Por favor, va. Una palabra clave. Le vas a poner un letrero así que... Profesor, disculpe que la compañera no vio su audio. Por favor, ¿me puede escuchar de bien? Silénciela. No, Señor William, se basta que dicen que algo está súper. él no llama la atención al otro. Él lo hace. Lo hace y ya. Pero a veces no hace. Sí, no me hace. Todos nosotros cuando no entendemos. bien. Cuando no hacen empieza. Pero no es de gritar. Pasamos a este punto. ¿Pueden ver? Si no hace limpieza, al día siguiente tienes que esperar. Profesor, ¿puede hablar con la compañera de audio encendido, por favor? Tienes que darle una Ya. barreta también. Pasamos a este punto. Revolución de Castro. Nombre completo de Fidel Castro. Es bueno Fidel para Alejandro Castro no Cruz. conocería. No, él está estudiando. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué carrera estudió? Si es un Derecho. médico. Muy bien. Una persona culta, Médico. padre de un hacendado español. Por eso es acuerdo. Muy bien. ¿Cuáles fueron las etapas de su revolución? La toma del cuartel Moncada y la toma de La Habana. Saben que La Habana es la capital de Cuba. Muy bien. Toma de Moncada, 26 de julio de 1953. ¿Qué nombre le puso Fidel Castro a su grupo de rebeldes? Tenía su escolta, pues, ¿no? Pero que atacaban sigilosamente, se escondían. Yo te atacaba, me escondo. ¿Cómo se llama ese tipo de ataque? Yo te ataco, me desaparezco de tu vista para que tú no contraataques. A ver, ¿quién sabe? Ah, tú vas a estar en el... Sí, 3 años, ¿verdad? Ya. A ver. Tenemos. ¿Qué nombre le puso Fidel Castro a su grupo de rebeldes? Claro, Movimiento 26 de Julio. M26. Junio. Julio. Mira, date cuenta. Ese es un mes de revolución. Revolución Francesa, 14 de julio. Independencia del Perú, 28 de julio. Independencia de los Estados Unidos,
4 de julio. Mayormente, ¿no? Eso puede ser relativo. Ya. En la toma de Moncada, la revolución de Castro fue un fracaso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Tuvieron traidores, al final fue echado, lo capturaron, precisamente bajo las órdenes de Batista, y lo apresaron. Pero por una serie de presiones también, hubieron presiones por parte del pueblo, ¿ya? Inclusive de influyentes, lo soltaron, pero lo exiliaron, a él y a su grupo. A ver, ¿a qué país lo exiliaron? ¿A qué país lo exiliaron? ¿A qué país lo exiliaron? Lo exiliaron a México, ¿cierto? En México quedó exiliado. Y en México él va a conocer a un personaje que lo acompañó en toda la revolución, un hombre muy desprendido. No tenía intenciones de gobernar. Terminada su misión, como él decía, iré a propagar la revolución a los países que me necesitan. Un hombre muy desprendido, muy idealista. Eso no demerita a Fidel Castro que no lo sea, también lo era. Pero él decía, me voy a quedar porque Cuba me necesita. El otro no. Termina mi misión y iré a otros países a propagar la revolución. Y lo va a conocer en México. ¿De acuerdo? ¿A quién fue? Che Guevara, profe. Claro, un yate. ¿Cómo se llamaba ese yate? A ver. No seas malo, el Titanic no, ese es un barco. Ya. ¿En qué yate Fidel Castro regresa de México a Cuba para realizar más tarde su segunda fase de revolución, donde ahí sí ganó, triunfó? ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo se llamaba el yate? Gama. ¿De acuerdo? Con ese yate va a regresar a las costas de Cuba. Muy bien. Y llegaron al escenario donde más tarde ahí se va a concentrar su grupo de rebeldes. Un lugar bastante montañoso. Va a llegar a Sierra Maestra. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Se puede ver, ¿verdad? Ya. Hola. A Sierra Maestra. Sierra Maestra. Ahí va a llegar. Y se van a dar muchas batallas, pero ¿cuál será la batalla de mayor importancia? Donde van a sobresalir muchos seguidores de Fidel Castro. Aquí están precisamente, ¿no?, los que sobresalieron. A ver. A ver, aparte de Ernesto Che Guevara, alguno que acompañó a Fidel Castro en su revolución. Pero antes que lo mencionemos y antes que mencionemos las batallas, en ese trayecto Fulgencio Batista,
por medio de la comunicación, ¿no? O sea, de los medios de comunicación, él va a dar una noticia falaz, como muchas veces suele pasar. Señores, Fidel Castro ha muerto, cuando no era cierto. Lo hizo con un fin, ¿no? De que de esa manera así él perdiera adeptos, pero no lo consiguieron, porque van a tomar ellos una radio clandestina, me refiero a Fidel Castro y a su gente, a sus seguidores. A ver, te pregunto, ¿qué nombre recibió esa radio clandestina? No te preocupes, no te preocupes. Vamos a llegar a Guerra Fría, más bien ahora vamos a coordinar nuestras clases nocturnas, donde tienes que asistir. No te lo puedes perder. A ver, ¿y cómo se llamó, volviendo al tema, esa radio clandestina donde se va a desmentir ese rumor? Señores, Fidel Castro está vivo y está para salvar a Cuba. ¿Cómo se llamó esa radio? ¿Qué nombre le pusieron? ¿Rebelde? La Radio Rebelde. Y ellos también se van a otorgar un nombre. Nosotros estamos encabezando la rebelión. ¿De quiénes? A ver. Ellos se hicieron llamar los barbudos. Por su apariencia, pues, ¿no? Por eso te hice ese gesto, ¿no? Claro. Llevaban barba, una barba patriarcal para notar una presencia, ¿no? Apostólica, desprendida, identificada con el pueblo. Muy bien. Entonces, la rebelión de los barbudos, utilizando la radio rebelde. Así desmintieron tal rumor, y va a comenzar una serie de batallas en Sierra Maestra, ¿ya? Y en otros territorios cercanos. ¿Cuál sería la batalla definitiva donde Fulgencio Batista va a tener que irse? A ver. Por ahí está la batalla. ¿Sí? Si te da roche decírmelo, me lo puedes escribir. Batalla Santa Clara. Hubieron muchas, pero esta batalla va a poner fin a la guerra de la revolución, donde Fulgencio Batista va a tener que abandonar Cuba. ¿De acuerdo? Es ahí donde Fidel Castro va a subir al poder. Y aquí están los integrantes que acompañaron a Fidel Castro en su revolución. Ni mencionarlo, él va a ser la cabeza principal de esta revuelta, de este cambio radical que le ofreció a Cuba, y que no le fue mal, porque Fidel Castro, cuando ya se establece en el poder, que acaso va a matar de hambre a su gente, bueno, no voy a hacerle apologías al personaje, pero merece mencionarlo porque trabajó mucho en favor a la educación y a la medicina. Por eso que Fidel Castro, si bien es cierto, tuvo muchos detractores, fueron figuras artísticas, cantantes, una de ellas Celia Cruz, no sé si has escuchado a la reina del Guaguancó. Bueno, eso no viene para el examen de admisión, no te preocupes, pero te hago un comentario, ¿no? Gloria María Estefan, una cantante por ahí, varios, ¿no? Varios. Se fueron de Cuba, el grupo los compadres no. Ellos sí eran castristas, ya. Muchas figuras artísticas se retiraron, pero sin embargo, Fidel Castro fue muy amado, muy admirado
por su gente, por los que aún vivían en Cuba y fuera del país también. Recuerda que en el Perú también hubieron admiradores de Fidel Castro y crearon sus grupos. A ver, ¿qué grupo en el Perú se creó emulando a Fidel Castro, luchando contra el capitalismo? A ver, ¿quién sería? ¿Me lo puedes anotar? No, terroristas no, terroristas no, nada que ver. A ver. No, terroristas no. MRTA, Sendero Luminoso, no pasa nada. A ver, antes que los terroristas tenemos a los guerrilleros, pues. Los guerrilleros. Vamos a hablar un poquito de los guerrilleros, pero más tarde, para no salirnos de Fidel Castro. A ver, sus seguidores. Seguidores de Fidel Castro tenemos Camilo Cienfuegos, que precisamente estará al costado del líder de la Revolución Cubana, sobresaliendo en la batalla de Santa Clara, ¿de acuerdo? Donde él decía su máxima. ¿Cuál era la máxima de Camilo Cienfuegos? El campesino, el trabajador, tienen que estar unidos para mejorar a Cuba. Muy bien. Uber Matos, aunque algunos investigadores dicen que él jugaba doble cara y que había sido mandado por la CIA para espiar a Fidel Castro, pero algunos desmienten eso, ¿de acuerdo? Y al argentino Ernesto Guevara de la Serna, a su hermano de Fidel, Raúl Castro, que lo acompañó hasta el fin, porque cuando murió Fidel Castro, Raúl va a tomar las riendas de la conducción de Cuba. Muy bien. A ver, ¿cuál será la máxima de Fidel Castro? ¿Qué dijo él en plena revolución? ¿Cuál era la frase que motivaba? ¿Cuál era la frase que emocionaba, alentaba a sus seguidores? Él solía decir: patria o muerte, venceremos. ¿De acuerdo? Bien, Ernesto Guevara de la Serna, ¿qué decía? Si me detengo, empujadme. Si retrocedo, matadme. Puedes apuntarlo. Muy bien. Y a estos exponentes se les va a llamar los padres de la revolución. Fidel Castro en el poder, sus medidas, ¿cuáles fueron? En primer lugar, le va a pedir ayuda a la Unión Soviética, porque cuando él hizo ya sus programas de reforma, ayudará al campesino, las leyes de reforma agraria, las tierras para el campesino. Y muchos terratenientes fueron despojados de sus tierras. Y muchos, bueno, tú sabes que Norteamérica, cuando tomó a Cuba como protectorado, va a tomar muchas empresas productoras de ese país. Fidel Castro los va a votar. Igualito hizo Velasco acá en el Perú, algo parecido, ¿no? No tan parecido a la perfección. Pero se va a ganar la enemistad de Norteamérica. Y en muchas ocasiones quisieron asesinar a Fidel Castro. A ver. En muchas ocasiones quisieron asesinar a Fidel Castro, hasta con la pasta dental, llegándose a descubrir que estaba envenenada. Y nadie pudo con Fidel Castro, porque era una persona muy atenta y muy inteligente. A ver, yo les hago una pregunta. Cuando pide ayuda a la Unión Soviética, ya, voy a terminar con esta persecución, voy a pedir ayuda, protección por parte de los soviéticos.
¿Quién gobernaba en la Unión Soviética? A ver, el alumno Eduardo Vergara, ¿se encuentra ahí? ¿Quién gobernaba en la Unión Soviética en los días de Fidel Castro? En esos momentos donde él solicita la protección de la Unión Soviética para ampararse de los Estados Unidos. Él cómo se expresaba de los capitalistas, la gusanería capitalista. Yo utilizaría esa palabra contra los corruptos, ¿no? La gusanería de los corruptos. Bueno, pasemos a Fidel Castro. Gobernaba en la Unión Soviética Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, te lo voy a anotar. Tal vez te olvides. Él gobernaba en la Unión Soviética. Establece precisamente por ese motivo, va a establecer un programa de gobierno socialista, pero con tendencia soviética. Paulatinamente esa tendencia soviética iba desarrollando, pero sin dejar la realidad de Cuba, siempre pensando en Cuba. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien puede explicarme en qué consistió el desembarco en la Bahía de Cochinos? A ver, Norteamérica, en esa época, ¿quién gobernaba en 1961? A ver, ¿quién gobernaba? A ver, anda pensando, ¿eh? No disculpen, desembarcar en la Bahía de Cochinos, que es un territorio costero de Cuba. Pero fracasaron. Se esperaba que los habitantes de Cuba se reclutaran en favor a la causa de los rebeldes contra Fidel Castro, pero no sucedió eso, porque toda la población estaba con Fidel Castro. Todos apoyaban la causa justa de la revolución cubana, encabezada por este mencionado Fidel Castro. Y como los rebeldes eran muy pocos, al final más bien ellos terminaron siendo capturados. Norteamérica, o mejor dicho, el ejército norteamericano, no les prestó apoyo. ¿De acuerdo? Sigilosamente se retiraron. Esa minoría de rebeldes cubanos fueron capturados. En eso consistió el desembarco en la Bahía de Cochinos. Ahora, ¿quién quiere explicarme quién gobernaba durante ese desembarco? El presidente americano que fue asesinado, joven, carismático. Claro, Kennedy, ¿no? Muy bien. Aparte de Kennedy, quisiera que me nombren, a ver, me lo pueden escribir en el chat, 3 presidentes norteamericanos que gobernaron durante la presencia de Fidel Castro. Claro. Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, ¿de acuerdo? ¿Y Bush, profe? También. Más antes, Dwight Eisenhower. A ver. Hans Burton. ¿Cómo? Aquí te lo noto. Dwight Eisenhower. Dime. ¿Ah? Ya, espérame. Ya, muy bien. Richard Nixon, más antes, Eisenhower, luego Jimmy Carter, luego John Kennedy, ¿de acuerdo?
Claro, Jimmy Carter posterior a Kennedy, pues, ¿no? John Kennedy, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bush, Clinton, Obama. ¿Alguna pregunta? Richard Nixon, John Kennedy, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Clinton, Obama. Profe, ¿quién es George Bush? Ah, George Bush es el hijo o el padre. Ay. Los dos, ¿ah? Los dos. Es que el Ambos se llaman igual. padre es George Spencer Bush y el hijo vendría a ser George Walker Bush. ¿Estamos? Y los dos presenciaron o gobernaron en los días de Castro. Te voy a hablar de los Bush. Cuando gobernó Bush, ya saliendo ya del tema de Castro y de su revolución, recuerda que Bush gobernó en la primera etapa de la guerra del Golfo Pérsico. George padre, o sea, George Spencer. Después, en la segunda etapa de la guerra del Golfo Pérsico, estaba gobernando en Estados Unidos el hijo, George Walker Bush. A ver, te pregunto, en la guerra del Golfo Pérsico, ¿Estados Unidos contra qué país se enfrenta? ¿Contra Irak? Irak. Sí, profe. Ya. Me siento como Gilligan, como Robinson Crusoe, solo en una isla. A ver, voy a entrar a ver, espérate. y claro, Irak. ¿Y quién gobernaba como presidente en Irak? ¿Al-Sabit o algo por el estilo? A ver. ¿Quién gobernaba en Irak durante? ¿Ahora se leyó mi mensaje? No, profe. Bueno, qué pena. Ya. Saddam Hussein. Muy bien. A ver, campeón. Me sacan su práctica. ¿Ya están en la práctica? Precisamente la práctica gira en torno a la Guerra Fría. Alguien me hizo una pregunta, profesor. ¿Terminaremos la Guerra Fría? Por supuesto que vamos a terminar la Guerra Fría. ¿De acuerdo? No hay necesidad de profundizarse tanto. Recuerda que sí, Truman también, ¿no? Truman. Pero recuerda que Truman va a estar finalizando la Segunda Guerra Mundial. Un acontecimiento de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la Guerra del Vietnam, la Revolución Cubana. ¿Está claro? La guerra de Estados Unidos contra Afganistán, el conflicto soviético contra Afganistán. A ver, ¿quiénes eran los mujahidines? Los mujahidines. ¿Quiénes eran los mujahidines? Eran los rebeldes afganos. ¿Contra qué país lucharon? ¿Contra qué potencia? Lucharon, a ver, contra Estados Unidos
o contra la Unión Soviética? Un ratito, muchachos. Mili. Y me haces así para eso. Ya. Muchachos, por favor, se enlazan. No se preocupen, tocaron timbre. Me está buscando mi chica. Le he pedido que digan que no estoy. A ver. Sí, estoy ocupado con muchachos. Primero es el trabajo, después el amor. ¿Sabes? Primero es el deber, después el placer. Ya. Voy a pagar, muchachos, para solicitarles, ¿eh? Para mandarles mi enlace. No se vayan, por favor, ¿ya? Bien. Y de paso también para divisar a Cuba. Pero cerca a las fronteras marítimas. Entonces Fidel Castro precisamente va a convocar ayuda a los soviéticos y los soviéticos van a colocar toda una secuencia de proyectiles en Cuba, señalando a qué país, a Norteamérica. Eso va a alarmar pues al presidente. A ver, ¿quién gobernaba en la crisis de los misiles en Estados Unidos? ¿Quién gobernaba? John F. Kennedy. Claro, muy bien. Ah, estabas ahí. Yo imaginé que no estabas. Ya. Y entonces, al estallarse esa sobrepreocupación, van a haber intentos de agresión a Cuba. Pero Cuba también va a solicitar la ayuda de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, no me lo toques a Cuba, sino también te bombardeo. A ver, tú me bombardeas, yo también te bombardeo. Entonces los dos países estuvieron entre dientes. Unión Soviética versus Estados Unidos. Por Cuba, toda la gente, todo el mundo, uy, se alarmó. Aquí está ya la Tercera Guerra Mundial. Uy, van a pelear con bombas atómicas. El mundo se va a convertir en un infierno. Ahora sí el mundo se destruye. Pero todo quedó en arreglos. No llegaron a extremos. De eso trata la crisis de los misiles. A ver, ¿cuál sería acá la alternativa? Claro, la instalación de rampas para misiles nucleares en Cuba. Ha presentado un evento importante en la historia de América al ser la primera y con más presencia de varias revoluciones de izquierdas que sucedieron en diversos países del continente. Nos referimos a la revolución. ¿A qué revolución? Recuerda que Cuba va a representar el comunismo en América Latina, especialmente Cuba. A ver, me van a disculpar, quiero ver si me han admitido por ahí. Estados Unidos mantiene un embargo económico a la isla desde principios de los años 1960. Esta política es considerada como, debido a las actitudes, debido precisamente al programa político que estableció Castro en Cuba. ¿Qué hizo Norteamérica? Y recuerda que no solamente Estados Unidos vio con malos ojos la actitud de Cuba, sino que todos los países latinoamericanos, especialmente Norteamérica, bueno, hablamos de la América anglosajona, como sería la primera potencia del mundo, va a tratar de realizar medidas políticas contra la isla, realizando embargos económicos. ¿Cuál sería la alternativa aquí? ¿Cómo se llamaría esa política? ¿La de bloqueo económico? Bloqueo económico. Pero a ver, tengo una pregunta. Dicen que todos los países latinoamericanos le dieron la espalda a Cuba. Pero ¿qué país latinoamericano le brindó solidaridad
Inclusive le prestó territorio, ¿no? Para que ahí Fidel Castro preparara a su ejército rebelde, su ejército guerrillero, ¿cierto? Le va a prestar solidaridad moral a Cuba, comprendiendo pues que Estados Unidos no se portó bien con el mencionado país, o sea, con México, ¿no? Porque en el siglo anterior, o sea, siglo XIX, Norteamérica le quitó muchos estados a México. Uno de ellos, Texas. California. Otro de ellos, Arizona. Texas. Otro de ellos, Texas. Otro de ellos, la Florida. ¿Cierto? Bien, entonces, prácticamente México, aparte de haber tenido cierto resentimiento político a Estados Unidos, también comprendía que Norteamérica, como imperialista que es, iba a tener intenciones de dominar, ¿no? Dominar a Cuba y dominar a países centroamericanos ubicados al sur de México. Hablo de Panamá. Bien. Y recuerda que los mexicanos habían establecido un lema, ¿no? No estar ni con derecha ni con izquierda. ¿Cómo le llamaron a esa política? ¿Cuál fue el lema de esa política? Ni con Washington ni con Moscú. ¿De acuerdo? Y le va a prestar solidaridad a Cuba en su revolución. Solamente México. 6. La revolución cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que en 1959 provocó la caída de la dictadura y la llegada al poder del líder de la guerrilla revolucionaria, Fidel Castro. Como los revolucionarios castristas, disculpen, continuaban el poder desde entonces, se considera a la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra, claro, casa. A ver. Batista Saldívar, ¿qué ideología económica aplicó durante su gobierno? ¿Capitalista? Capitalismo, ¿no? Al servicio de los Estados Unidos. 8. El funcionamiento de tribunales de excepción para juzgar los crímenes de guerra y el pedido de Castro para cambiar el sistema panamericano y las relaciones económicas entre, a ver, en pocas palabras, ¿qué países se resintieron contra las medidas de Fidel Castro? ¿Qué países no vieron con buenos ojos a la revolución cubana? Estados Unidos y América Latina. Claro. ¿Menos qué país latinoamericano? México. México. O, a ver, 9. El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba provocó que Fidel Castro estreche vínculos con ¿qué país? Su capital, Moscú, Unión Soviética, ¿no? A los 13 días de octubre de 1962, en los que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de comenzar una guerra nuclear por Cuba, en junio el Estado Mayor de la Unión Soviética, URSS, Unión República Socialista Soviética, aprobó la composición de tropas soviéticas que participarían en la operación que se le conoce como Crisis de los misiles. la crisis de los misiles, ¿no? Casi estalla una tercera guerra mundial, ¿no? 11. En julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la coalición antibatista y así aceleró la caída de la dictadura.
Ya sin apoyo de Washington, que desde abril no le enviaba armamento, en agosto comenzó la ofensiva final y el 1 de enero de 1959, con el pueblo en la calle enarbolando las banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron la capital de Cuba, La Habana, ¿no? La toma de La Habana. Muy bien. 12. La intervención de Estados Unidos. Antes que nada, una aclaración, profe. En mi libro dice que también los ingleses tomaron La Habana. Está bien, pero eso fue en siglos pasados, ¿ya? Porque siglo XX, la toma de La Habana la hizo el mismo Fidel Castro, cuando realizó su revolución de carácter, ¿qué ideología? ¿Capitalista o comunista? ¿Socialista o comunista? Claro, comunista, ¿no? Claro, comunista. La intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, este es otro tema, la guerra de Vietnam. A ver, guerra del Vietnam, el domingo, los espero, ¿qué les parece? Sí, profe, está bien. ¿Ya? A la misma hora. Ya, sigamos. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Profe, una pregunta. Dime. Sí, No, profe. perdón. ¿La carrera espacial sucedió durante la Guerra Fría? Claro, la carrera espacial se dio en plena Guerra Fría, pues. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la ¿Quién ganó, conquista profe? del universo. ¿Quién ganó la carrera? Allá, ¿quién arribaba el espacio? La expectativa, el afán de quién volaba primero por el espacio. Lo Pero no sería hicieron los Rusia porque rusos, fueron los primeros que mandara humanos al espacio. los cosmonautas, a Yuri Gagarin. No, pero ¿quién ganó? Al final, allá Norteamérica, porque el hombre pisó la luna y ese hombre fue norteamericano, Neil Armstrong, Aldrin Collins, aunque algunos tratan de desmentir eso, ¿no? Pero sí creo, sí, el hombre llegó a la luna. Ya los norteamericanos serían los astronautas, porque se supone que pisaron suelo de otro cuerpo celeste. Los rusos, los soviéticos, cruzaron una pequeñísima parte del espacio, ¿no? En torno a la Tierra. ¿Quién fue el que dijo? A la Tierra desde afuera se le ve como una gigantesca bola azul. ¿Quién fue el que dijo eso? No, profe. No, profe. Pero, ¿cómo se llama? Espere. Yuri Gagarin. Esta vez sí llega, ¿eh? Te apuesto, ¿eh? Ya. Ahora sí, ¿llegó? Ahora sí, profe. Qué bueno. Esa es la carrera espacial. Claro, la carrera espacial se dio en plena Guerra Fría. Porque es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pues. No solamente las armas nucleares, sino también la carrera espacial. Y ese es un capítulo de la Guerra Fría. 13. La Guerra de Independencia de Vietnam, eso también Guerra Fría, tiene una especial significación en la historia universal reciente. ¿Por qué? En la Guerra de Vietnam, Porque, claro, Estados Unidos perdió, simple y llanamente perdió. ¿Y por qué perdió si Estados Unidos era la primera potencia del mundo? ¿Qué pasó? Nadie vencía a Estados Unidos. Hasta que al final, como ellos dijeron, nos patearon el trasero. Así hablan ellos, pues, sus militares. Hemos pateado el trasero de muchos. Ahora nos toca que nos pateen el nuestro. Así dijeron los norteamericanos. ¿Cuándo sucedió eso? Pues? La derrota en Vietnam. Y por una razón. Los vietnamitas que aprovecharon su geografía. ¿Cómo es el territorio vietnamita? Desértico,
selvático, pura selva. Ahí se escondían. El americano no estaba acostumbrado, por eso que perdieron. Y una serie de ataques psicológicos que no lo soportaron. Una de las manifestaciones más relevantes de la Guerra Fría fue la creación de alianzas militares y conquista competitiva del espacio, lo que estuvimos hablando hace poco, la carrera espacial. Alianzas militares, pues, los de la OTAN, el Pacto de Varsovia, ¿de acuerdo? Y el otro, precisamente la conquista del espacio. Y se va a dar un proyecto donde, por ejemplo, si cualquier país rival, la Unión Soviética, Estados Unidos, mandaban sus misiles, desde arriba, unos satélites artificiales mandarían rayo láser para destruir ese misil. ¿Cómo se llamaría ese proyecto? Esa es cultura general, a ver. Ese proyecto, ¿cómo se llamaría? El proyecto Guerra de las Galaxias, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, sí, sí. Ya, muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. La Guerra Fría que surgió entre Estados Unidos y la Unión Soviética a raíz de la Segunda Guerra Mundial llegó a su término con qué programa político de la Unión Soviética, el cual la hizo convertirse nuevamente en Rusia. Perestroika. ¿Y qué significa perestroika? Cambio, pues, de comunismo nuevamente a capitalismo. ¿Ya? La razón principal por la que Estados Unidos inició la guerra de Vietnam fue ¿por qué Norteamérica intervino en esa guerra? ¿Por qué se metió? A ver. La C. Claro, evitar el avance comunista. Porque decían, no, los vietnamitas van a ganar. Queremos nosotros ganar un territorio para implantar el capitalismo. No pudieron. Pues. A ver, en Asia, antes de Vietnam, Estados Unidos ¿contra qué país asiático perdió? A ver. ¿Con qué país asiático perdió Norteamérica antes de Vietnam? ¿Con qué país? ¿Qué dices? China. Su primera derrota de Norteamérica en Asia fue contra Corea y más tarde por segunda vez contra Vietnam, contra el ejército del Vietcong. ¿Qué significa Vietcong? El ejército rojo, emulando a aquel ejército rojo encabezado por Vladimiro Ilyich Ulyanov Lenin, cuando encabezó su revolución en Rusia, ¿cierto? Entonces, haciendo un homenaje a ese ejército rojo, bueno, el Vietcong también, su ejército rojo. La palabra Vietcong, o sea, el ejército rojo de Vietnam. 17. La llamada crisis de los misiles de octubre de 1962, en plena Guerra Fría, agudizó el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro. Te voy a hablar un poquito de China.
aplica una medida que fue la base para la China actual. Los chinos actuales políticamente son comunistas, pero económicamente no lo son, son capitalistas. En el comercio no hay fronteras, hay que comercializar con todos. No importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Deng Xiaoping, su máxima. ¿A qué se refería con esa máxima? No importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Se hizo sentir en la Segunda Guerra Mundial. También se hizo sentir en la Primera Guerra Mundial. Un político de renombre, muy admirado en Francia. 22. La desintegración de la Unión República Socialista Soviética y el fin de la Guerra Fría significa fundamentalmente para el mundo El dominio de Estados Unidos. el dominio de los Estados Unidos. 23. El colapso de los regímenes socialistas de Europa del Este trajo como consecuencia, ¿cuál fue la consecuencia? Zenaida, muy bien, Zenaida. Ese nombre me trae muchos recuerdos. A ver, 24. La intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue motivada por La avión, defensa de su predominio en el sudeste asiático, ¿no? Porque Norteamérica buscaba dominar ese territorio. Quería interceptar el comunismo, implantar su capitalismo en Asia, así como más tarde los comunistas en América Latina con Cuba. Norteamérica, a esas alturas, en Asia, quería hacerlo con Vietnam, pero no pudo, pues fracasó. 25. La guerra de independencia de Vietnam tiene una especial significación en la historia universal. ¿Por qué? Claro, pierde Estados Unidos. 26. Una de las razones de la crisis del régimen soviético a fines del siglo XX fue, sí te lo dije, claro, ¿qué pasó con el Partido Comunista? Perdió popularidad, ¿no? ¿Y por qué perdió popularidad? Un motivo nada más. No supo manejar muchas situaciones, ¿no? Entre ellas el mantenimiento de ¿qué? De ese reactor atómico ubicado en Chernóbil. Chernóbil. Muy bien, claro, ¿no? Entonces se les vio como negligentes, ¿no? No utilizan bien el régimen comunista. 27. El proceso de reunificación alemana encuentra su explicación principal en El fracaso del socialismo real. claro. ¿A qué llamamos socialismo real? Muy bien, el de Stalin. El de Stalin, claro, muy bien. Y claro, ¿no? Y teóricamente propuesto por Marx, ¿no? Carlos Marx, que vendría a ser simple y llanamente el socialismo científico, que lo va a diferenciar del utópico, ¿no? De utopía. 28. ¿Cómo se denominó el organismo integrado por militares de todas las fuerzas revolucionarias de Cuba? El Ejército de Liberación Nacional. Claro. FLN, ¿no? Frente de Liberación Nacional. Muy bien, muy bien. Pasamos a la 29. La Guerra Fría se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental dirigido por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Se desarrolló. ¿Qué quería evitar Norteamérica en Asia, en Vietnam? La D. Por el temor de Occidente a la expansión del comunismo. Muy bien, ahora la 30.
El bloqueo económico a Cuba se origina, La E. claro, contra el dictador de Fulgencio Batista, ¿no? Enano. Muy bien. A ver, jóvenes. Ya sabes, entonces ya conversó bonito contigo. Lo económico solamente hoy día. Sabemos muy bien que el tema de la Revolución Cubana es un tema que de repente no se tomó últimamente en el examen de admisión, pero sí es un tema de prospecto. ¿Qué significa tema de prospecto? Que el examen de admisión San Marcos lo toma en cuenta. Es un contenido en el sílabus de San Marcos. A ver. Tenemos acá el panorama histórico. Colón bautizó a la isla de Cuba con el nombre de Juan. Claro, ¿no? ¿Y Juana en homenaje a quién? ¿En honor a quién? A la reina Juana de Portugal. Durante la colonia se llamaba Capitanía de Cuba. Y a lo largo de los siglos, desde 1492 hasta el año 1899, Cuba estaba bajo poder de España. ¿Cuántos siglos habría pasado? 4 siglos. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué país liberó a Cuba del poder en español? A ver. Estados Unidos. Claro, ¿no? Norteamérica, Estados Unidos. Muy bien. Y en ese trayecto muchos cubanos, antes de la intervención norteamericana sobre Cuba, hacia 1854, por ejemplo, hubieron muchos rebeldes cubanos que manifestaron su desacuerdo con la presencia española. A ver, ¿qué rebelión fue la de mayor importancia? ¿Cuál fue la rebelión de mayor importancia? ¿Con qué personaje? Representante del modernismo. José Martí. José Martí. Muy bien, claro. Pero hay que también reconocer que un presidente peruano en 1854, le va a brindar solidaridad a la causa independentista de Cuba contra España. Y este presidente peruano mandaría voluntarios para luchar por la libertad de Cuba. ¿Qué presidente peruano fue? A ver. Y esa es una pregunta también muy importante, porque va en el prospecto. Presidente peruano que manda voluntarios y le da solidaridad a la causa independentista de Cuba contra España. ¿Quién sabe? A ver. ¿No imaginas, no sabes quién fue? Ramón Castilla. Ramón Castilla mandó voluntarios para apoyar la causa de la independencia de Cuba. ¿De acuerdo? Muy bien. Posteriormente, cuando Estados Unidos pretende establecer a Cuba como protectorado, ¿cómo se le va a llamar esa misión que consistió en proteger a Cuba hasta que ellos puedan, por sí solos, conducirse políticamente, administrativamente? La misión Platz. ¿De acuerdo? Tenemos acá la dictadura de Batista, Fulgencio Batista Saldívar. Estamos hablando ya en el siglo XX. Sus antecedentes, a ver, ¿qué antecedentes se presentaron antes de la dictadura de Saldívar? ¿Quién se suicidó? Porque entró en depresión, derrota política, eso influyó en su estado de ánimo. Dice que se mató, aunque algunos han comprobado que lo asesinaron y fingieron un suicidio. ¿Quién fue el que gobernó antes de Fulgencio Batista? Eduardo Chivá, ¿no? Muy bien.
A su muerte estaría pues Fulgencio Batista presentando un tipo de gobierno de Norteamérica. ¿Qué tipo de gobierno? Capitalista. Ahora tenemos duración de su gobierno. Aquí está toda la duración de su gobierno. Una dictadura, una tremenda dictadura militar al servicio de Norteamérica. A pesar que Norteamérica practica la democracia, sus servidores han sido gente dictadora. ¿Ya? Ahora pasamos. Revolución de Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz. Mi pregunta es, ¿cuál es la máxima de Fidel Castro? Patria o muerte venceremos. ¿De acuerdo? Su máxima. Etapas de su revolución. A ver, ¿alguien podría decirme cuáles serían las etapas? Disculpen, por favor. Parece que estoy bailando. ¿Cuáles serían las 12 etapas de la revolución de Fidel Castro? Muy bien, ¿no? En la primera, en la toma del cuartel Moncada, Fidel Castro fracasó, ¿cierto? ¿Dónde lo exiliaron? A México. Primero lo encarcelaron, ¿no? Después lo soltaron por la misma presión popular. Fulgencio Batista, con regañadientas, de mala manera, lo va a perdonar, pero sí lo exiliaron. Y en México, ¿a quién conoció? A un gran partícipe de la Revolución Cubana, de origen argentino. Aquel que dijo, si me detengo, empujadme, si retrocedo, matadme. A ver, ¿quién fue? Si me detengo, los dos se conocieron en México. ¿Cómo se llamó el yate que condujo a los rebeldes de México a Sierra Maestra, Cuba? El yate. ¿Cómo se llamó ese yate? El Granma, ¿no? Ahí está, el Granma. Llegaron a Sierra Maestra y ahí sí va a comenzar, ya estaría comenzando, la toma de La Habana. Y va a comenzar la guerra precisamente contra Fulgencio Batista. A ver, se presentaron muchas batallas, se libraron. Nombrarlas sería, pues, ocioso hacerlo, porque no viene en el examen de admisión nombrar todas las batallas. Pero sí, ¿cuál sería la batalla que definió el triunfo de Fidel Castro y la derrota de Fulgencio Batista? El poder estaría realizando muchas acciones políticas. Una de ellas, su gobierno de carácter socialista y paulatinamente tomando simpatía con la Unión Soviética. A ver, les pregunto, ¿quién gobernaba en la Unión Soviética? ¿Qué presidente gobernaba en la Unión Soviética? Presidente que gobernaba en la Unión Soviética. A ver, alternativas. ¿Gorbachov o Nikita Khrushchev? Nikita Khrushchev, ¿no? Nikita Khrushchev. Genial. Después la ley de la reforma agraria, ¿no? Favoreciendo a los campesinos, expropiando tierras a los terratenientes. Eso causó el disgusto también de la parte millonaria de Cuba, ¿no? De la aristocracia hasta en cubana. Se ganó muchos enemigos Fidel Castro. Muchos países latinoamericanos también le tomaron, vieron con malos ojos la actitud de las medidas políticas y económicas realizadas por Fidel Castro. ¿Qué país sí le prestó solidaridad moral? ¿Qué país? México, siendo México. Muy bien. Ahora, estos personajes que acompañaron a Fidel Castro, entre ellos Camilo Cienfuegos, Uber Matos, su hermano Raúl Castro. Luego tenemos a Ernesto Guevara de la Serna, el Che, el argentino. ¿Cómo se les va a llamar a ellos históricamente? ¿Cómo se les va a llamar? Los padres de la revolución. ¿De acuerdo? Los padres de la revolución.
Entonces ahí están las dos partes, los dos episodios que construyeron, armaron a la Revolución Cubana.